El milagro del Huachinango zarandeado. Juraba que nunca tendría matrimonio ni hijos en mi vida. Sin embargo, ahora vivo con mi amado esposo mexicano, y aunque me casé, estaba convencida de que jamás podría tener hijos, que nunca los concebiría. Pero con un solo bocado del Huachinango zarandeado de mi suegra, mi vida cambió por completo. Pero el camino hasta aquí no fue nada fácil. Ahora vivo el momento más feliz de mi vida. ¿Puedes creer que yo, una modelo fitness que trabajaba en Nueva York, me convertí en madre de 3 hijos en una modesta casa en México? Yo tampoco puedo creerlo. Hace 5 años, en el consultorio del ginecólogo en Nueva York, me sentí completamente desesperada. Existe una probabilidad muy alta de infertilidad. La voz fría y seca del médico aún resuena en mis oídos. En ese momento, mi novio, al enterarse de la noticia, me dejó por otra mujer. No me importa que no podamos tener hijos, pero no veo un futuro con una mujer que tiene este problema en su cuerpo. Ese fue su último mensaje. Desde ese día, tomé una decisión. Viviría una vida sin amor, sin matrimonio y sin hijos. Pensé que sería suficiente con cuidar mi cuerpo y hacer solo lo que yo quisiera. Sin embargo, hace 3 años, en un café de Nueva York, conocí a un hombre mexicano. Miguel era diferente. Cuando le conté mi pasado, me dijo, «Está bien, seremos felices solo nosotros dos». Cuando nos casamos y vine a México, no sabía cuánto anhelaba mi suegra tener nietos. «Sarita, nuestro Miguel es hijo único. ¿Qué alegría y vida le daría a esta casa si nos dieras un nieto?» Pude sentir la profunda expectativa oculta detrás de la cálida voz de mi suegra, pero no pude decírselo. Había prometido a mi esposo que lo mantendríamos en secreto de sus padres. «Suegra, todavía queremos concentrarnos en nuestro trabajo». Cada vez que mentía, sentía que mi corazón se rompía. Así pasó un año. Mi suegra me preparaba todo tipo de platillos mexicanos, mole, cochinita pibil, hasta se esmeraba en la carne de puerco para el pozole. Pero la comida mexicana no me gustaba. A veces el sabor era demasiado fuerte, otras demasiado dulce, y sobre todo, era demasiado ajena a mi paladar. «Gracias, suegra, pero a mí me gusta desayunar ligero por las mañanas». Le respondí con una sonrisa, pero sin poder hacer nada al ver la decepción en su rostro. Mi esposo, Miguel, siempre se ponía nervioso en esos momentos. «Mamá, Sarita no suele desayunar. Así son las estadounidenses». Él siempre intentaba defenderme, pero cuanto más lo hacía, más culpable me sentía. Mis amigas en Nueva York eran libres. En Instagram se publicaban fotos de fiestas y viajes todos los días. Nadie se preocupaba por la familia política, nadie les preguntaba sobre sus planes de tener hijos. ¿Y yo? Yo mentía cada mañana. «Suegra, acabamos de casarnos, ¿no? Queremos disfrutar un poco más de nosotros dos solos». Cada vez que mi suegra sacaba el tema de los nietos, una vez al mes, yo repetía la misma respuesta. Ella asentía, pero su mirada se volvía cada vez más melancólica. «Tienes razón. Estoy siendo demasiado impaciente. Discúlpame, Sarita». «No, suegra. Soy yo quien debería disculparse». Me disculpé innumerables veces en mi corazón, pero no pude decir la verdad en voz alta. Una noche, después de la cena, cuando estábamos a solas con mi esposo, le pregunté en voz baja, «Cariño, ¿hasta cuándo tendremos que seguir viviendo así, escondiéndolo todo?» Mi esposo suspiró, «Espera un poco más. Mamá y papá quizás no lo entiendan todavía. Con el tiempo, todo estará bien». Pero yo sabía que no era un problema que se solucionaría con el tiempo. Aproximadamente 6 meses después de casarnos, las amigas de mi suegra vinieron a casa. Me preguntaba por qué, si no era un día festivo, pero al parecer venían a ver a la nuera. «Ay, Sarita, qué guapa eres. Dicen que eres estadounidense, ¿verdad? ¿Cómo tienes la piel tan bonita?». Las señoras me elogiaron, pero pronto siguieron las preguntas. «Y a propósito, Elena, ¿cuándo nos darán la noticia del nieto?», le preguntó una a mi suegra. Ella respondió con una sonrisa, «Todavía no. Quizás porque son muy jóvenes». «¿Qué de jóvenes? Hoy en día todos se tardan».
Tú, Elena, seguro que también quieres ver a tu nieto pronto, ¿verdad? Otra amiga intervino. Me resultaba muy difícil estar sentada allí. Mientras servía agua de Jamaica con una sonrisa, lloraba por dentro. Esa noche, me paré frente al espejo. Mi reflejo seguía viéndose delgado y saludable, pero mi mirada perdía cada vez más vitalidad. Recibí un mensaje de mi manager de Nueva York, con quien trabajaba antes. Sara, ¿no quieres volver? Hay un buen proyecto. Dudé por un momento y luego le respondí, déjame pensarlo un poco más. En realidad, yo sabía que no podría volver. Ya me había acostumbrado a la vida en México y, sobre todo, amaba a mi esposo. Pero al mismo tiempo, temía que, si el tiempo pasaba así, mi suegra se decepcionaría cada vez más, y nuestra relación con mi esposo también se deterioraría. Cuando cumplimos 8 meses de casados, mi suegra me preguntó con cautela, «Sarita, ¿te sientes mal? ¿Has ido al médico?» En ese instante, pensé que mi corazón se detendría. ¿Mi suegra había sospechado algo? No, suegra, estoy sana. Es solo que aún no estoy lista. Respondí con la mayor calma posible. Mi suegra no preguntó más. Sin embargo, a partir de ese día, pude sentir que su preocupación se hacía más profunda en su mirada. Le dije a mi esposo, «Cariño, creo que mamá sospecha algo. ¿No crees que deberíamos hablar ya?» Pero mi esposo negó con la cabeza. «Todavía no. No sabemos lo impactada que podría estar. Espera un poco más». No dije nada más, pero en mi corazón sabía que esa mentira nos destruiría algún día. Así, se acercaba nuestro primer aniversario de bodas. Mi suegra seguía cocinando con todo su corazón todos los días, desde cochinita pibil hasta chiles rellenos. Pero yo seguía sin acostumbrarme a la comida mexicana. Apenas podía comer un par de bocados antes de decir que estaba llena. Mi nuera come muy poco. Me preocupa. Escuché la voz de mi suegra hablando por teléfono. Probablemente se estaba quejando con una amiga. Cerré la puerta y hundí mi rostro en la almohada. Quería ser una buena nuera. Quería hacerla feliz, pero no tenía la capacidad. No podía darle hijos, y ni siquiera podía comer una comida decente. Era una nuera inútil para esta casa. Llamé a mi madre en Nueva York. «Mamá, ¿qué debo hacer? Lo estoy pasando muy mal». Mi madre me dijo con calma, «Sara, lo estás haciendo bien. Necesitas tiempo. No te apresures». Pero el tiempo no estaba de mi lado. Mentir día tras día, decepcionar las expectativas de mi suegra día tras día, me estaba agotando. Un día de otoño, mi suegra llegó con una gran bolsa de plástico en la mano. «Sarita, ven aquí, traje algo bueno». Me acerqué con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mi suegra sacó un recipiente especial del refrigerador. Dentro había huachinango zarandeado con el fragante aroma de su adobo. «¿Qué es esto, suegra?» «Es huachinango zarandeado. Es con el adobo secreto que mi familia ha pasado de generación en generación durante 30 años. Dudé un poco. «No, suegra, yo no soy mucho de pescado». Mi suegra mostró una expresión de decepción, pero no se rindió. «Sarita, esto es muy nutritivo. Además, es un concentrado de proteínas. No engorda, solo un bocado. Prueba solo un bocado». Yo no podía comerlo, pero no pude ignorar la mirada suplicante de mi suegra. «De acuerdo, solo un bocado». Mi suegra puso un trozo de pescado sobre el arroz y lo llevó a mi boca. En ese instante, mi vida comenzó a cambiar. Un sabor fragante, suave, dulce y salado se extendió por toda mi boca. Era diferente a cualquier plato que hubiera probado en Estados Unidos. Todos los sabores del mundo estaban en armonía. «Oh, Dios mío», exclamé sin darme cuenta. Mi suegra sonrió. «¿Verdad que está delicioso? ¿Quieres un poco más?». Asentí. Y un bocado se convirtió en 2, y 2 en 3. Esa noche, por primera vez en mi vida, comí 2 platos de arroz. Me sentí tan feliz comiendo el huachinango zarandeado y el arroz impregnado de su salsa. Mi esposo me miró con una expresión de asombro. «Cariño, ¿te pasó algo hoy? Nunca te había visto comer tanto». Yo también estaba sorprendida. Yo, que normalmente cenaba pechuga de pollo y ensalada,
comiendo tanto arroz. Mi suegra, al ver la escena, se emocionó hasta las lágrimas. Mi nuera por fin come comida mexicana. Esa noche tuve una sensación extraña. Mi cuerpo se sintió cálido, como si la energía fluyera por él. Mi cuerpo, que durante un año solo había sentido frío, comenzó a recuperar su vitalidad. Pero en ese momento no sabía que este huachinango zarandeado cambiaría mi vida por completo. Desde ese día, cada mañana al despertar, abría el refrigerador de inmediato. «Suegra, ¿queda huachinango?», empecé a preguntar yo primero. Yo, que normalmente ni miraba la comida mexicana, no podía resistirme al huachinango zarandeado. Mi suegra sonreía con una expresión de asombro. «Sí, claro que queda. Mi nuera por fin ha recuperado el apetito». Pero yo sabía que no era solo un cambio en el apetito. Cada vez que comía el huachinango zarandeado, mi cuerpo reaccionaba. Mis manos y pies se calentaban, el color regresaba a mi rostro y sobre todo, sentía una energía renovada. ¿Había pasado aproximadamente una semana? Mi esposo preguntó con cautela. «Cariño, tu rostro se ve muy bien últimamente. ¿Pasó algo bueno?», respondí con una sonrisa. «El huachinango está delicioso. Me gustaría comerlo todos los días». Mi esposo inclinó la cabeza. «Pero si antes no te gustaba la comida mexicana, ¿por qué de repente?». Yo tampoco sabía la razón. Simplemente, mi cuerpo lo anhelaba. Como si mi cuerpo necesitara algo del huachinango. Pasaron unos meses. Una mañana, sentí síntomas inusuales, náuseas, sensibilidad a los olores y cansancio al anochecer. «Cariño, me siento rara, como si hubiera pescado un resfriado». Le dije a mi esposo. Él, con una expresión de preocupación, puso su mano en mi frente. «No tienes fiebre, pero ¿por qué no vamos al médico?». Esa tarde, mi suegra compró una prueba de embarazo en la farmacia. «Sarita, por si acaso, ¿por qué no te haces una prueba?». Negué con la cabeza, sonriendo. «No, suegra, no es eso, solo estoy cansada». Pero ella insistió firmemente. «Aún así, hazte la prueba una vez. Mi intuición me lo dice». A regañadientes, fui al baño. De todos modos, el resultado era obvio. No había quedado embarazada ni una sola vez en un año. Hice la prueba, esperé 3 minutos. Y en el instante en que vi el resultado, me desplomé en el suelo. Eran 2 líneas. No podía ser. No podía creerlo. ¿Cómo podía estar embarazada yo, a quien le diagnosticaron infertilidad en Nueva York? Mis manos temblaban. Volví a revisar la prueba. Definitivamente, 2 líneas. Desde afuera del baño, escuché la voz de mi suegra. «Sarita, ¿estás bien?». Abrí la puerta. Mi suegra y mi esposo estaban de pie con expresiones de ansiedad. «Suegra, esto». Le entregué la prueba con manos temblorosas. Mi suegra la tomó y soltó un grito. «¡Ay, mi Sarita está embarazada! ¡Un nieto! ¡Un nieto!». Mi esposo tenía una expresión de asombro, como congelado. Nuestras miradas se encontraron. Estábamos pensando lo mismo. ¿Cómo es posible esto? Al día siguiente, fuimos al ginecólogo. El médico, mientras miraba el ultrasonido, dijo: «Felicidades. Es un bebé sano, aproximadamente de 5 semanas». Se me saltaron las lágrimas. No sabía si eran lágrimas de alegría o de dificultad. Mientras salíamos del hospital, mi esposo preguntó en voz baja: «Cariño, ¿es esto realmente posible? En Estados Unidos te dijeron que eras infértil». Negué con la cabeza. «Yo tampoco lo sé, parece un milagro». Al llegar a casa, mi suegra había preparado todo tipo de platillos. «Sarita, de ahora en adelante, tienes que cuidar tu cuerpo. Yo me encargaré de todo». En la cena de esa noche, nuevamente había huachinango zarandeado en la mesa. Mi suegra dijo: «Para las embarazadas, la proteína es lo más importante. Come mucho huachinango». Mientras comía el pescado, pensé: ¿será por este huachinango? ¿Habrá este huachinango cambiado mi cuerpo? Pero eso era imposible. La comida no puede curar la infertilidad. 3 meses de embarazo. Tenía náuseas muy fuertes. No podía comer ningún otro alimento, pero sí el huachinango zarandeado. «Suegra, por favor,
un poco más de huachinango. Pedía huachinango todos los días. Mi suegra me dijo con una expresión de preocupación: Sarita, no puedes comer solo huachinango. Tienes que comer otras cosas. Pero mi cuerpo anhelaba solo el huachinango. Cada vez que comía el arroz impregnado de la salsa de huachinango, mi cuerpo recuperaba su energía. Un día, de regreso de las compras, mi suegra se detuvo en una herbolaria. En ese momento, yo no sabía que ella estaba consultando con un maestro herbolario. Maestro, mi nuera solo quiere comer huachinango. ¿Está bien? Supe después que mi suegra había preguntado. El herbolario asintió, según ella. El huachinango es muy bueno para las personas con el cuerpo frío, especialmente para las embarazadas, ya que es rico en proteínas. Pero si le añade un poco de damiana y canela a la salsa, será aún mejor. ¿Puedo mezclarlo con la salsa? Sí, ponga solo una pequeña cantidad. Ayudará a calentar el cuerpo de su nuera. A partir de ese día, el sabor de la salsa del huachinango zarandeado que me preparaba mi suegra cambió ligeramente. Era un sabor más profundo, más intenso, y que se impregnaba más en mi cuerpo. Yo, sin saber ese detalle, comía huachinango todos los días. Y mi cuerpo se volvía cada vez más saludable. A los 7 meses de embarazo, fui a mi chequeo. El médico dijo con una expresión de asombro: «Qué saludable está, señora. Sus valores sanguíneos son perfectos, y el bebé está creciendo muy bien». Miré a mi suegra. Ella sonreía radiante. Ese invierno, di a luz a una niña sana. Después del parto, mi suegra me cuidó durante el posparto. Y por supuesto, el huachinango zarandeado volvió a estar en la mesa. «Suegra, ¿puedo comer huachinango incluso después del parto?», pregunté con cautela. «Claro que sí. Durante el posparto, la proteína es lo más importante. El huachinango también es bueno para la leche materna». Mientras comía el huachinango, miré a mi hija, mi pequeña y dulce hija. Pensé que nunca podría tenerla. Pero ocurrió un milagro. Una vez que terminó el posparto y mi cuerpo se recuperó, le pregunté a mi suegra: «Suegra, ¿podría enseñarme un poco la receta de esta salsa? Me gustaría prepararla yo misma». Mi suegra negó con la cabeza, sonriendo. «Todavía no. Esta receta es un secreto de 30 años. Te la enseñaré cuando tú seas madre». Me reí, pero en mi corazón me preguntaba: ¿qué secreto tendrá esta salsa? Cuando mi hija cumplió 1 año, mi suegra volvió a hablar de nietos. «Sarita, sería bueno que tuviera un hermanito». Le respondí con una sonrisa: «Suegra, todavía es pronto. Apenas puedo con el primer bebé». Pero en mi corazón me sentía ansiosa. Si el primer bebé fue un milagro, pensé que el segundo sería aún más difícil. Sorprendentemente, unos meses después de que mi hija cumplió 1 año, volví a quedar embarazada. Fue otra vez cuando estaba comiendo huachinango zarandeado todos los días. «Suegra, estoy embarazada de nuevo». Cuando le dije eso, ella estaba tan feliz que no sabía qué hacer. Pero yo estaba confundida. Una vez podría ser un milagro, pero 2 veces no parecía una coincidencia. «Cariño, no es extraño. En Estados Unidos me dijeron que no podía tener hijos», le dije a mi esposo. Él también inclinó la cabeza. «Médicamente no tiene explicación. Pero, ¿no es algo bueno?». Sí, era algo bueno, pero al mismo tiempo tenía miedo, porque sabía que no podría seguir mintiéndole a mi suegra. Durante mi segundo embarazo, seguí comiendo solo huachinango zarandeado. Mi suegra me preparaba el huachinango con una salsa ligeramente diferente cada día. «Sarita, esta vez probé con una mezcla un poco diferente para la salsa. Seguro que te gustará». Mi suegra investigaba sin cesar. Y esa primavera di a luz a un niño sano. Convertida en madre de 2 hijos, ya era una señora mexicana hecha y derecha. Mi pasado como modelo fitness en Nueva York era una memoria lejana. Cuando mi hijo cumplió 1 año, pensé: ya basta, 2 hijos son suficientes. Pero el destino tenía otros planes. Aproximadamente 3 meses después de que mi hijo cumpliera 1 año, volví a sentir síntomas inusuales. No,
No será otro embarazo, ¿verdad? Pero la prueba no mintió. De nuevo, 2 líneas. Suegra, estoy embarazada del tercero. Cuando le dije eso, mi suegra estaba tan sorprendida que no podía cerrar la boca. Vaya, mi nuera parece tener la bendición de la fertilidad. Mi suegra estaba feliz, pero al mismo tiempo preocupada. Pero Sarita, ¿está bien tu cuerpo? El tercer embarazo debe ser muy difícil. Yo también estaba sinceramente preocupada. Tener 3 hijos seguidos no es fácil, pero tenía una preocupación aún mayor. Pensé que mi suegra comenzaría a sospechar. Era demasiado extraño no haber tenido hijos durante un año y de repente estar embarazada de 3 en 3 años. ¿Hasta cuándo podría mantener este secreto? ¿Y realmente había alguna conexión entre el huachinango zarandeado y mis embarazos? No lo sabía, pero una cosa era segura. El huachinango zarandeado había cambiado mi vida por completo. A los 3 meses de mi tercer embarazo, suspiraba cada mañana mirándome al espejo. ¿Dónde estaba la modelo que lucía un cuerpo esbelto en Nueva York? Ahora era una señora mexicana, completamente normal. Pero no me arrepentía. Dentro de mi vientre crecía mi tercera vida. Suegra, un poco más de huachinango, por favor. Seguía pidiendo huachinango todos los días. Ahora, mi suegra incluso bromeaba. Mi nuera es adicta al huachinango. Ay, con tanto gasto en huachinango, las columnas de la casa se van a caer. Mi suegra reía, pero su mirada era cálida. Sin embargo, a partir de ese día, noté un cambio sutil en la expresión de mi suegra. Una tarde, la vi sentada sola en la sala, sumida en profundos pensamientos. Tenía un cuaderno en sus manos. «Suegra, ¿qué está pensando?», le pregunté. Mi suegra se sobresaltó y cerró el cuaderno. «Ah, no, nada en particular». Tuve una sensación extraña. Parecía que mi suegra ocultaba algo. Días después, por casualidad, escuché a mi suegra hablando por teléfono. «Sí, maestro herbolario, ¿estaría bien añadir más damiana y canela? Mi nuera está esperando su tercer bebé y quiero darle más fuerza». Me quedé congelada en el acto. Damiana, canela. ¿Así que había estado añadiendo esas cosas a la salsa del huachinango? Sí. El cuerpo de mi nuera era originalmente un poco frío, pero después de comer el huachinango, ha cambiado por completo. Su complexión ha mejorado y el embarazo va muy bien. Regresé a mi habitación en silencio. Mi corazón latía con fuerza. ¿Entonces mis embarazos realmente fueron por el huachinango zarandeado? ¿Mi suegra había estado añadiendo ingredientes de herbolaria a escondidas? Pero al mismo tiempo, surgieron dudas. ¿Sabía mi suegra de mi infertilidad? ¿O simplemente intentaba fortalecer el cuerpo de su nuera? Esa noche no pude dormir. Debería hablar con mi esposo, o preguntarle directamente a mi suegra. A la mañana siguiente, mi suegra me sirvió el huachinango zarandeado como de costumbre. «Sarita, el huachinango de hoy debe estar especialmente delicioso. Es fresco». Comí el huachinango mientras miraba a mi suegra. Sus gestos, sus manos, su cálida sonrisa y su profunda mirada. Supe que mi suegra me quería de todo corazón. Pero al mismo tiempo, sentía ansiedad. ¿Qué pasaría si mi suegra se enteraba de mi infertilidad? ¿Y si se enteraba de que le habíamos mentido durante un año? A los 5 meses de embarazo, fuimos al ginecólogo para el chequeo regular. Mi suegra insistió en acompañarme. «Sarita, yo también quiero ver la carita de mi nieto. ¿Puedo ir contigo?». La mirada de mi suegra era suplicante. «Sí, suegra, vamos juntas», le respondí con una sonrisa. En el hospital, me hicieron un ultrasonido. El bebé estaba creciendo sano y fuerte. El médico no escatimó en elogios esta vez. «Qué saludable está, señora. Es raro ver un caso con valores sanguíneos tan buenos en un tercer embarazo», mi suegra dijo con una expresión de orgullo. «Mi nuera come muy bien, especialmente le encanta el huachinango zarandeado que yo preparo». El médico asintió. «Ah, huachinango, es rico en proteínas y muy bueno. Por cierto, ¿estaba usted sana antes del embarazo?». En ese instante, me puse tensa. Temía que mi suegra preguntara sobre mi historial médico. «Sí, estaba sana», respondí de inmediato.
pero una enfermera que pasaba por el mostrador de recepción intervino. Señora, ¿por casualidad trajo los documentos del historial médico pasado de la paciente? Cuando vino por primera vez, dijo que presentaría una traducción de los registros del hospital de Estados Unidos. Mi rostro se puso pálido. Mi suegra me miró fijamente. ¿Qué documentos?, preguntó en voz baja. La enfermera, sin saber nada, continuó. Usted mencionó en la primera consulta que le diagnosticaron infertilidad, ¿verdad? Y que por eso necesitaba un cuidado especial. El mundo pareció detenerse. La sonrisa desapareció del rostro de mi suegra. Sarita, ¿qué significa eso? No pude abrir la boca. Sentía un nudo en la garganta. Lo siento, fue un error mío, dijo la enfermera apresuradamente, pero ya era demasiado tarde. Desde que salimos del hospital, mi suegra no dijo ni una palabra. Yo tampoco tuve el valor de hablar. Al llegar a casa y abrir la puerta de entrada, mi suegra se desplomó en el sofá de la sala. Sarita, siéntate, tenemos que hablar. La voz de mi suegra temblaba. Me senté lentamente. Mis manos temblaban. ¿Es verdad que eres infértil?, preguntó mi suegra. Asentí. Las lágrimas cayeron. ¿Desde cuándo lo sabías? Lo sabía desde antes de casarme en Estados Unidos. Mi voz tembló, casi un susurro. Mi suegra guardó silencio por un momento, y luego preguntó en voz baja. ¿Miguel lo sabía? Asentí. Sí, suegra. Mi esposo lo sabía, y aún así quiso casarse conmigo. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste a mí? La voz de mi suegra estaba impregnada de tristeza. Lo siento mucho, suegra. Teníamos miedo de que se decepcionara, dije sollozando. Mi suegra se quedó sentada en silencio por un momento. Luego, lentamente, se levantó y se fue a su habitación. Me quedé sola en la sala. Sentí como si el cielo se estuviera cayendo sobre mí. Por la tarde, mi esposo regresó a casa. Llorando, le conté lo que había sucedido ese día. Con el rostro pálido, mi esposo fue a la habitación de mi suegra. La puerta estaba cerrada, pero pude escuchar las voces desde dentro. «Mamá, lo siento, fui yo quien se equivocó». Era la voz de mi esposo. «Ustedes se burlaron de mí, ¿verdad?». La voz de mi suegra estaba fría y hundida. «Mamá, Sarita es una buena chica, de verdad. Solo que no sabíamos cómo decírselo. Pero sí me mintieron durante un año. Durante un año estuve hablando de nietos, y ustedes lo sabían y no dijeron nada». Lloré frente a la puerta. Pude sentir el profundo dolor en la voz de mi suegra. Esa noche, mi suegra no preparó la cena. Era la primera vez en mi vida. Fui a la cocina y preparé un simple tazón de fideos, pero no pude tragar ni un bocado. Abrí el refrigerador. Allí estaba el huachinango zarandeado que mi suegra había preparado con tanto cariño. Tomé el recipiente del huachinango y lo miré por un momento. En esa salsa estaba el amor de mi suegra, ese profundo deseo de ayudarme, de nutrir mi cuerpo con ingredientes de herbolaria. Me puse un trozo de huachinango en la boca. Junto con el sabor de la salsa, las lágrimas cayeron. A la mañana siguiente, mi suegra salió más temprano de lo habitual. Ni siquiera dijo a dónde iba. Me quedé sola en casa, cuidando a mis 2 hijos. Por la tarde, mi suegra regresó. En sus manos llevaba una bolsa de la herbolaria. «Suegra, ¿a dónde fue?», le pregunté con cautela. Mi suegra no respondió y fue a la cocina. Y de la bolsa de la herbolaria sacó algunas hierbas. «Suegra, ¿qué es eso?». Mi suegra se dio la vuelta para mirarme. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Sarita, siéntate». Su voz aún era fría, pero más suave que antes. Me senté a la mesa. Mi corazón latía con fuerza. Mi suegra comenzó a hablar lentamente. En realidad, yo ya sabía que... Me sorprendí. Cuando ustedes llevaban unos 6 meses de casados, empecé a pensar que algo andaba mal. Había oído que las parejas jóvenes de hoy en día no tienen hijos inmediatamente después de casarse. Pero ustedes ponían demasiadas excusas, y eso me pareció extraño. Escuché, conteniendo la respiración. Así que le pregunté al maestro herbolario. Le dije que mi nuera tenía la complexión pálida
las manos y los pies fríos, y sufría de cólicos menstruales muy fuertes. El maestro me dijo, es posible que con ese tipo de constitución sea difícil quedar embarazada. Mi suegra se detuvo un momento. Las lágrimas asomaban a sus ojos. Por eso decidí calentar el cuerpo de mi nuera. Quién sabe, si su constitución cambiaba, quizás podría concebir. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Suegra, ¿así que había estado añadiendo damiana y canela a la salsa del huachinango a escondidas? Sí, siguiendo las instrucciones del herbolario, con todo mi corazón, cada día preparaba la salsa. Mi suegra se secó las lágrimas. Y entonces, ¿realmente quedaste embarazada? Para mí, fue como un milagro. Lo que había esperado, realmente se hizo realidad. Me levanté y abracé a mi suegra. Suegra, lo siento mucho, de verdad. ¿De verdad? Ella me acarició la espalda. Sarita, yo no estaba enojada. Solo estaba triste, porque ustedes no confiaron en mí. Suegra, nos equivocamos. Teníamos miedo de que se decepcionara. Ay, tonta. Para mí, tú eres más importante que los nietos. Con esas palabras, ya no pude contenerme. Lloré como una niña en el pecho de mi suegra. Ella también lloró conmigo. Nos abrazamos y lloramos por un largo rato. Al anochecer, mi suegra finalmente se dirigió a la cocina. Debes tener hambre, ¿verdad? Te prepararé la cena. Suegra, yo lo haré, le dije. Mi suegra negó con la cabeza. No, llevas a tu tercer bebé. Tengo que hacerlo yo. En la cena de esa noche, nuevamente había guachinango zarandeado en la mesa. Sarita, come mucho. Tienes que alimentarte bien, porque pronto nacerá. Mi suegra puso el guachinango delante de mí. Comí un bocado. Su sabor seguía siendo el más delicioso del mundo. Pero ahora yo sabía que la razón por la que este guachinango era tan especial no era por su sabor, sino por el amor de mi suegra que estaba en su salsa. A partir de esa noche, el ambiente en nuestra casa se fue suavizando poco a poco. Sin embargo, una parte de mi corazón seguía pesada. Aunque estaba agradecida de que mi suegra me hubiera perdonado, el peso de la mentira que había cometido no se desvanecía fácilmente. Días después, tomé una decisión. Tenía que contarle a mi suegra todo mi pasado. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta y mi esposo estaba en el trabajo, le hablé en voz baja a mi suegra. Suegra, ¿podría escucharme un momento? Mi suegra se sentó y se sirvió una taza de té. Sí, cuéntame. Respiré hondo y comencé a contar una historia que nunca había podido contarle a nadie. Suegra, en realidad, en Estados Unidos, salía con otro hombre. Ella no se sorprendió. Escuchó mi historia en silencio. Salimos durante 3 años. Incluso pensábamos en casarnos. Por eso fuimos juntos al ginecólogo para un diagnóstico. Me detuve un momento. Los recuerdos de ese momento eran muy vívidos. El médico dijo que tenía una probabilidad muy alta de infertilidad, que mi útero era congénitamente un poco pequeño y mis hormonas no estaban bien equilibradas. Dijo que un embarazo natural era casi imposible y que las posibilidades eran bajas incluso con tratamiento. Las lágrimas cayeron. Mi suegra tomó mi mano. Poco después, ese hombre me envió un mensaje. No me importa que no podamos tener hijos, pero no veo un futuro con una mujer que tiene este problema en su cuerpo. Lo siento. Fue solo esa frase. Mi suegra suspiró. Vaya, qué cosa. En ese momento, me desmoroné. Sentí como si mi valor se definiera por si podía o no tener hijos. Pensé que había fracasado como mujer. Mi voz temblaba, pero continué hablando. Desde entonces, no volví a salir con nadie. Renuncié al amor, al matrimonio y a los hijos. Solo quería concentrarme en mi trabajo. Y así conociste a Miguel, ¿verdad? Dijo mi suegra en voz baja. Asentí. Sí, nos conocimos por casualidad en un lugar de Nueva York. Miguel era diferente. Me dijo que estaba bien, que si nosotros dos éramos felices sin hijos, eso era suficiente. Mi suegra escuchaba sin decir nada.
Antes de casarnos, Miguel me dijo, mantengámoslo en secreto de mis padres. Con el tiempo, lo entenderán naturalmente. Miré fijamente a mi suegra, pero nos equivocamos. Con el tiempo, no se hizo más fácil. Al contrario, fue más doloroso. Cada vez que hablaba de nietos, me sentía muy mal. Las lágrimas cayeron de los ojos de mi suegra. Suegra, lo siento mucho, de verdad. Lo que hicimos al engañarla es imperdonable. Pero por favor, crea en una cosa. La amo de todo corazón, y amo a toda la familia de esta casa. Mi suegra se quedó sentada en silencio por un momento, y luego, lentamente, abrió la boca. Sarita, yo también tengo algo que contarte. Levanté la vista. En realidad, yo tampoco podía tener hijos cuando era joven. ¿Qué? Me sorprendí. Mi suegra miró a lo lejos. Después de 5 años de matrimonio, no tenía hijos. Fui criticada por mis parientes y señalada por los vecinos. Fue un tiempo realmente doloroso. Escuché conteniendo la respiración. En ese momento, mi suegra, es decir, la abuela de Miguel, me llevó a una herbolaria. Y durante 2 años, me dio hierbas y me preparó comida saludable. Y así, finalmente, nació Miguel. Mi suegra se secó las lágrimas. Por eso yo sé lo doloroso que es no poder tener hijos, lo mucho que duele como mujer. Suegra. Mis palabras se atascaron. Por eso, al ver tu constitución, pensé de inmediato, esta chica está sufriendo como yo. Tengo que ayudarla. Mi suegra apretó fuerte mi mano. Los ingredientes de herbolaria que puse en la salsa del pescado fueron mi manera de intentar ayudarte. Pensé que quizás podría darte la misma ayuda que yo recibí. Abracé a mi suegra. Gracias, suegra, de verdad. Sarita, ya eres una nuera maravillosa. No importa si puedes tener hijos o no, lo que importa es que seas feliz. Nos abrazamos y lloramos por un largo rato. En ese momento, sentí que ella era mi verdadera madre. Esa tarde, cuando mi esposo regresó a casa, mi suegra lo llamó. Miguel, mamá tiene algo que decirte. Mi esposo se sentó con una expresión tensa. ¿Realmente amas a Sarita?, preguntó mi suegra. Sí, suegra. La amo de verdad, respondió mi esposo. Entonces, ¿por qué no me dijiste que Sarita era infértil, que quizás no podrían tener hijos? Mi esposo bajó la cabeza. Lo siento, suegra. Yo también fui un cobarde. Tenía miedo de que se decepcionara o de que se opusiera a nuestro matrimonio. Mi suegra suspiró. Miguel, para mí, tú eres más importante que los nietos. Si tú eras feliz, con eso era suficiente. Las lágrimas brotaron de los ojos de mi esposo. Suegra, lo siento mucho, de verdad. Deja de llorar. Todo eso ya pasó. De ahora en adelante, miremos solo hacia adelante. Esa noche, tuvimos nuestra primera conversación de corazón a corazón, sin mentiras ni secretos. Días después, mi suegra fue a la herbolaria. Llevaba una gran bolsa en la mano. Sarita, esto es un tónico que debes tomar hasta el último mes de tu embarazo. El maestro herbolario lo preparó especialmente para ti. Tomé la bolsa. Suegra, esto debe haber sido muy caro. ¿Qué es caro? Lo importante es que mi nieto nazca sano. Mi suegra se rió, pero yo sabía lo valioso que era para ella y lo efectivo que sería este tónico. Suegra, yo pago. No, está bien. Es un regalo de tu suegra para el nieto. Suegra, no sé cómo agradecerle esto. Mi suegra acarició mi cabeza. No tienes que agradecerme nada. Ya estás haciendo suficiente. Estás haciendo feliz a mi Miguel, ¿no? A los 7 meses de embarazo, mi vientre ya estaba bastante grande. Me costaba caminar y me despertaba varias veces por la noche. Mi suegra me masajeaba los pies. Sarita, un poco más de paciencia. Pronto terminará. Suegra, muchas gracias, de verdad. Creo que no habría podido aguantar sin usted. ¿Qué dices? Es lo más normal del mundo. A los 8 meses de embarazo, fui con mi suegra a la herbolaria. El maestro herbolario, mientras me tomaba el pulso, asintió. Su constitución ha cambiado por completo. Ya no debería tener problemas para quedar embarazada ni para el parto.
Maestro, ¿es verdad? No podía creerlo. Sí. Su cuerpo se ha calentado y la circulación sanguínea ha mejorado. Especialmente, la salud de su útero ha mejorado considerablemente. Mi suegra preguntó: Maestro, ¿entonces Sarita podrá tener más embarazos en el futuro? El maestro herbolario sonrió. Es completamente posible. Eso sí, debe seguir cuidándose bien. Se me saltaron las lágrimas. Lo que me habían dicho que era imposible en Estados Unidos, se había vuelto posible en México. Al salir del hospital le dije a mi suegra: Suegra, todo esto es gracias a usted. Mi suegra negó con la cabeza. No, Sarita, esto es gracias a tu voluntad y esfuerzo. Yo solo estuve a tu lado para ayudarte. No, suegra, si no fuera por usted, yo seguiría viviendo en la desesperación. Tomadas de la mano, regresamos a casa. En la cena de esa noche, nuevamente había huachinango zarandeado en la mesa. Suegra, solo quedan 2 meses para el parto. ¿Puedo seguir comiendo huachinango?, pregunté. Claro que sí. ¿Quién dijo que no? Es importante consumir proteínas hasta justo antes del parto. Además, esta salsa tiene ingredientes especiales. ¿Qué ingredientes? Mi suegra sonrió misteriosamente. Damiana, canela, tejocote y un ingrediente más importante: amor, el amor de tu suegra. Me reí, pero era verdad. Esa salsa estaba llena del amor de mi suegra. A los 9 meses de embarazo, mi vientre estaba tan grande que me costaba moverme. Mi suegra me masajeaba los pies todos los días, me sostenía la espalda y me daba de comer. Una noche, comenzaron mis contracciones. Suegra, creo que el bebé va a nacer, grité. Mi suegra y mi esposo me llevaron rápidamente al hospital. Las contracciones duraron 8 horas. Fue muy doloroso, pero mi suegra me tenía la mano. Sarita, un poco más de paciencia. Pronto terminará, tú puedes hacerlo. La voz de mi suegra me dio fuerzas. Y finalmente, escuché el llanto de un bebé. Es una niña sana, dijo el médico. Estaba agotada, pero feliz. Abracé a mi tercera hija. Mi suegra miró a su nieta, con lágrimas en los ojos. ¡Ay, qué bonita es nuestra nieta, la más pequeña! Mi esposo también estaba llorando. Cariño, estás exhausta. Realmente lo hiciste muy bien. Miré a mi suegra. Suegra, que haya tenido 3 hijos es todo gracias a usted. Mi suegra negó con la cabeza. No, Sarita, esto es gracias a tu fuerza. Eres una mujer fuerte. Pero yo sabía que había llegado hasta aquí gracias al amor de mi suegra. Gracias a ese cálido amor que estaba impregnado en la salsa del huachinango, una semana después del parto, decidí quedarme en casa para recibir el cuidado posparto, en lugar de ir a una clínica especializada, porque mi suegra me dijo que ella misma me cuidaría. Sarita, esas clínicas de posparto son muy caras. Yo te cuidaré en casa. Mi esposo se preocupó. Mamá, ¿no es demasiado para usted? Creo que sería mejor que fuera a una clínica de posparto. Pero mi suegra fue categórica. No. Si no lo hago yo, mi corazón no estará tranquilo. Mi nuera es especial. Con esas palabras, volví a llorar. Desde que quedé embarazada, me volví muy llorona. Desde el primer día, mi suegra se levantaba a las 5 de la mañana. Preparaba un caldo de pollo nutritivo, cocinaba arroz y alistaba mi baño. Luego entraba a mi habitación y decía en voz baja: Sarita, levántate y come el caldo nutritivo. Suegra, todavía tengo sueño, me quejé. No, los primeros 7 días después del parto son importantes. Arriba, ella me levantó y me sentó, y me dio de comer el caldo de pollo directamente con una cuchara. Suegra, puedo comer yo sola, le dije, pero ella no me escuchó. Quédate quieta, yo te doy de comer. Mi suegra me cuidaba como si fuera una niña pequeña. Y en la mesa, por supuesto, había huachinango zarandeado. Esta salsa tiene ingredientes especialmente buenos. ¿Qué le puso? Hierbas medicinales, buenas para el posparto. Como me dijo el maestro herbolario, mi nuera tiene que recuperarse rápido. Así que comí un bocado de huachinango. Seguía siendo el más delicioso del mundo. Suegra,
Ya no puedo vivir sin el Huachinango, dije riendo. Ella también se rió. Pues entonces tendré que preparártelo toda la vida. Mi nuera se ha vuelto adicta al Huachinango. Pasaron unos meses. Mi suegra me llamó. Sarita, te daré esto. Lo que mi suegra me entregó era un cuaderno. ¿Qué es esto, suegra? Es el recetario de la salsa del Huachinango que he estado registrando durante 30 años. Me sorprendí. Suegra, ¿no es este el secreto de la familia? Sí, pero de ahora en adelante es tuyo. No, suegra, no puedo. Esto es demasiado valioso. Mi suegra negó con la cabeza. Sarita, ya no eres la nuera de esta casa. Eres la hija de esta casa. Y esta receta se transmite a las hijas. Tomé el cuaderno y las lágrimas cayeron. Suegra, ¿podré hacerlo bien? Claro que sí. Tú puedes hacer cualquier cosa bien. Abracé fuertemente a mi suegra. Suegra, la amo. Yo también te amo, mi hija. Esa noche abrí el cuaderno. No solo había recetas allí. Había notas como: primera vez que hice la salsa. Mi suegra me enseñó directamente. Miguel dijo que le gustaba el Huachinango y comió 2 platos. Sarita comió Huachinango por primera vez. Su rostro se iluminó. Sarita quedó embarazada del primer bebé. Parece un milagro. El cuaderno contenía la vida de mi suegra. Y ahora, mi historia también estaba incluida en él. Tomé una pluma. Mi suegra me ha entregado la receta. Ahora es mi turno de continuar este amor. Miré por la ventana y la luna brillaba. Pensé mientras miraba la luna. Yo, que hace unos años estaba desesperada en Nueva York, ahora soy madre de 3 hijos y vivo feliz. Todo comenzó con un trozo de Huachinango zarandeado. No fue el amor de mi suegra. Ese amor me curó, cambió mi cuerpo y transformó mi vida. Ahora entiendo que la familia no está unida por la sangre, sino por el corazón, y que el amor puede obrar milagros. Deseo que siempre estén sanos y felices. Espero que hayan disfrutado la historia. Gracias por verla. No se pierdan nuevas historias con solo una suscripción. Sean siempre felices.